en el sector privado. Soy ingeniero de higiene y seguridad industrial, colegiado con número CIP 194560. La experiencia en el sector privado la tengo, en el tema de monitoreo de higiene industrial también. Un tiempo estuve brindando ese servicio y ahora, bueno, me encuentro trabajando como inspector de la SUNAFIL y adicionalmente también realizo labor de docencia, ¿no? En la universidad también. Recién esta semana, sí, justamente en estas semanas ya estoy ya cumpliendo 4 años realizando esta docencia, gracias a un colega que me compartió, me brindó la oportunidad, me brindó la confianza, por decirlo así, para poder transmitir los pocos conocimientos que pueda haber adquirido, ¿no? A lo largo de la experiencia profesional que vengo llevando a cabo. Y en este caso, pues, el curso que dicto es el curso de matemáticas actuariales, ¿no? Que también, bueno, como varios de mis alumnos y exalumnos que han llevado el curso conmigo, saben que es un curso que no solo se aplica, no solo es un curso meramente de carácter educacional, vamos a decirlo así, sino tratar de llevarlo siempre a la parte profesional, a lo que se pueda ver en el campo laboral, ¿no? Y esa es la idea, en realidad, no quedarnos, y eso lo voy a ir explicando a lo largo del desarrollo de la presentación, no quedarnos con lo que dice la norma o lo que pueda estar escrito en algún documento, sino siempre tratar de llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, para poder hablar, en este caso, de SUNAFIL y para poder hablar de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que ver cómo es que ha evolucionado año tras año este tema. O sea, no es un tema que desde hace algunos años, como muchos creen que el tema de seguridad y salud en el trabajo data del año 2011, cuando se crea o se promulga, mejor dicho, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y entonces esta ley, lógicamente, pues brinda alineamientos, ¿no? Para todas las empresas, sean de régimen público o sean del régimen de la actividad privada, entre otras, claro está, sino que el tema de seguridad viene desde hace años atrás, viene desde la época inclusive colonial. Como les explico también a mis alumnos, el tema de seguridad y salud se veía desde la época colonial, por ejemplo, cuando se detectaba de que los trabajos que se realizaban en la industria minera, propiamente hablando, considerando que nuestro país es un país minero, de alguna manera ocasionaba fatalidades, accidentes fatales a los trabajadores que se desempeñaban. Era una actividad, o bueno, en realidad sigue siendo una actividad de alto riesgo. Y lógicamente, pues el tema de seguridad y salud siempre ha estado presente en la industria minera. Eso hay que recalcarlo. Sin embargo, como normativa, o sea, normativamente hablando, como algo escrito, teníamos que remontarnos hace aproximadamente poco más de 100 años atrás, un siglo atrás. En el año 1913, como pueden ver en la presentación, es que si bien ya se hablaba del tema de seguridad y salud en el trabajo, internacionalmente hablando, en el Perú no había todavía norma referida a seguridad y salud en el trabajo hasta ese entonces. Sin embargo, había ciertas, vamos a decirlo así, ciertos lineamientos que ya se habían establecido a nivel regional, vamos a decirlo de esta manera. Y es por eso que hablando de región, como región en el caso de Lima y Callao, en el año 1913, es que en las intendencias de la policía se crea la sección obrera. Este órgano tiene la atribución de inspeccionar las condiciones de seguridad e higiene ocupacional en las empresas. Este es el primer antecedente en el que se podría decir que hablamos de inspección de seguridad e higiene ocupacional. Ojo, hagamos hincapié en ese término, seguridad e higiene ocupacional. Todavía no se hablaba de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ir viendo cómo es que evoluciona esto. Ahora ustedes me dirán qué de diferente o en qué es de relevante tocar este tema, esta diferencia. Pues lo es en el sentido de que las definiciones se han ido ajustando conforme al escenario internacional, vamos a decirlo así, en el sentido de que han salido nuevos lineamientos con el pasar de los años.
ISOs, normativa, en este caso, leyes de rango obligatorio en otros países, que de alguna manera hacían el tema de seguridad y salud en el trabajo un tema obligatorio. Entonces, hasta ese momento, en el año 1913, todavía no había norma. Se inspeccionaban las condiciones, pero no había norma sobre la cual uno podría exigir el cumplimiento en materias específicas. Es por eso que recién en el año 1933, cuando se da la creación de la dependencia de la inspección del Fondo de Garantía de la Ley 1378, cabe mencionar que esta Ley 1378 es la primera ley de accidentes de trabajo, recién es que lo que se busca es cubrir de alguna manera los daños que podrían sufrir los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. O sea, se hacía una fiscalización y al mismo tiempo de detectarse incumplimientos, se obligaba a las empresas a otorgar indemnizaciones a los trabajadores obreros en el caso de accidentes de trabajo. Y acá hay un concepto que cambió, vamos a decirlo así, el rumbo de cómo ver la seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? La seguridad y salud en el trabajo, desde casi siempre, el tema de accidentes estaba relacionado con, bueno, hasta el día de hoy en realidad, ¿no? Estaba relacionado con el factor personal, en el sentido de que se le echaba la culpa al trabajador en la mayoría de casos. Y esto está asociado a una teoría, vamos a decirlo así, que existe en el ámbito jurídico, que es la teoría de la culpa. O sea, en este caso es el trabajador quien tiene la culpa de la ocurrencia de los accidentes de trabajo. Sin embargo, para este año, en el año 1933, cuando se crea este fondo de garantía, de la mano con la ley 1378, la primera ley de accidentes de trabajo, se introduce una nueva teoría, que es la teoría del riesgo profesional. ¿Qué nos dice esta teoría del riesgo profesional? Cambia el chip de que los accidentes de trabajo ya no son ocasionados por acto subestándar del trabajador, acto subestándar o acto inseguro, hay una diferencia, claro está, sino que quien es responsable de la ocurrencia de los accidentes de trabajo es la empresa. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué la empresa? Porque ¿qué es lo que nos dice esta teoría? Lo que nos dice esta teoría es que las empresas, o toda labor realizada en un centro de trabajo, conlleva un riesgo. Labor que se realice en cualquier empresa. Y al conllevar un riesgo, lógicamente el trabajador se expone a que pueda sufrir un accidente. De alguna manera responsabiliza a la empresa de la ocurrencia de esos accidentes por el simple hecho de que la empresa es la dueña o quien maneja el centro de trabajo. Entonces, partiendo de esa teoría, es que de alguna manera se libera al trabajador de la culpa, por decirlo así, a la hora de ocurrencia de accidentes de trabajo. Sin embargo, esto no es que se dé a rajatabla, coloquialmente hablando, no, sino que esto se va a ir dando conforme las inspecciones se vayan dando. Pero ya la teoría del riesgo profesional estaba establecida. Ahí es traído unos párrafos de justamente esta ley 1378. Justamente si ustedes ven el artículo 1 hace referencia a la responsabilidad de la empresa, del empresario. Ahí ese artículo 1 está directamente relacionado con lo que les estoy comentando sobre la teoría del riesgo profesional. Y en el título 3 de esta norma, la pueden encontrar en el SPIG. Para muchos de mis alumnos saben lo que es el SPIG, y los que no, es el Sistema Peruano de Información Jurídica, lo pueden ubicar en Google. En el SPIG están todas las normas sabidas, o la gran mayoría al menos, de las normas que se han publicado a lo largo de los años. En el título 3 de esta ley 1378 se habla de indemnizaciones, justamente, y si es que ustedes revisan, habla de indemnización por incapacidad absoluta y permanente, y también de indemnización por incapacidad parcial y permanente. También habla de indemnización por incapacidad temporal, absoluta temporal y parcial temporal. En este caso no lo he colocado porque sería explayarme un poco más. Pero al día de hoy, si ustedes revisan la normativa actual,
este tema de indemnizaciones está en otra norma. La norma más actual que trata sobre el tema de indemnizaciones es el Decreto Supremo 003-98-SA, la norma técnica del seguro complementario de trabajo de riesgo. Ahí habla, propiamente hablando, sobre las indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ojo, enfermedades profesionales. Todavía en el año 1933 no se hablaba del tema de enfermedades, simplemente sobre el tema de accidentes de trabajo. Sin embargo, ahí viene el tema. Estamos hablando solo de accidentes de trabajo, no estamos tocando el tema relacionado a lo que es salud en el trabajo o salud ocupacional. Y es por eso que recién en el año 1940 es que se crea el Departamento de Higiene Industrial dentro del Ministerio de Salud Pública y Previsión Social. Les comento brevemente. Los ministerios en ese momento estaban divididos de la siguiente manera. En un inicio, el Ministerio de Fomento, dentro de los cuales se encontraba la sección Trabajo, la sección de Salubridad, entre otras. En la década de los 30, este Ministerio de Fomento se subdivide y se termina creando el Ministerio de Trabajo, Salud Pública y Previsión Social. O sea, la subdirección de Trabajo y de Previsión Social y de Salubridad se fusionan y se crea este nuevo ministerio. Y para el año 1940 hay una separación. El Ministerio de Trabajo forma parte del Ministerio de Justicia y de Trabajo, y por otro lado se crea el Ministerio de Salud Pública y Previsión Social. O sea, hay una división. Y es dentro de este Ministerio de Salud Pública y Previsión Social que al día de hoy es el actual Ministerio de Salud, claro está, MINSA, como quieran llamarlo, es que dentro de este ministerio se crea el Departamento de Higiene Industrial. Y adicionalmente se dispuso que el Departamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Dirección de Trabajo y Previsión Social, ojo, esta Dirección de Trabajo y Previsión Social se encontraba dentro del Ministerio de Trabajo en ese entonces. O sea, eran departamentos separados. Esta iba a inspeccionar únicamente accidentes de trabajo. Anteriormente inspeccionaba el tema de higiene y seguridad como tal. Sin embargo, con la creación del Departamento de Higiene Industrial, únicamente a este departamento le delegaron inspección de accidentes de trabajo. ¿Por qué le menciono esto? Porque se ve que desde el año 1940 el Perú es uno de los primeros países, ojo, primeros países en darle la importancia de vida al tema de higiene industrial y de la mano con el tema, indirectamente con el tema de salud ocupacional. Ahora ustedes me dirán, ¿qué pasó con ese Departamento de Higiene Industrial? Bueno, ahí brevemente les he colocado una reseña de cómo ha ido evolucionando este Departamento de Higiene Industrial. En el año 1940 tomó ese nombre, en el año 1957 el nombre cambió a Instituto de Salud Ocupacional, en el año 1987 pasó a ser Instituto Nacional de Salud Ocupacional. Le dieron ese nombre porque por la década de los 70 este instituto era bien reconocido a nivel de todo Sudamérica. Investigadores de diferentes países, inclusive de Estados Unidos, llegaron a nuestro país, a este Instituto de Salud Ocupacional, porque las investigaciones de ese entonces revolucionaron el tema del ámbito de la higiene industrial y de la salud ocupacional. Es por eso que en el año 87 se convierte en Instituto Nacional de Salud Ocupacional, pero lamentablemente en el año 1994 deja de existir. Entra en un periodo de inactividad, vamos a decirlo así. Hasta el año 2001, en el que durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua se crea o se reactiva bajo el nombre de Instituto de Salud Ocupacional Alberto Hurtado Abadía. Y luego, al año siguiente, se fusiona con una dirección del Ministerio de Ambiente para formar una nueva institución, que al día de hoy se le conoce como Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, o por su acrónimo CENSOPAS. O sea, en otras palabras, el Departamento de Higiene Industrial al día de hoy toma el nombre de CENSOPAS. Y bueno, ustedes deben haber escuchado sobre la labor que realiza el día de CENSOPAS, ¿no? En el tema de higiene y seguridad, más en el tema de salud ocupacional, ahora con la coyuntura,
ha salido a relucir mucho el nombre de la institución y de alguna manera pues está tomando un rol importante, ¿no? En el aspecto de la salud ocupacional. Entonces, ahí pueden ver ustedes que en simples palabras el tema de higiene industrial terminó siendo en un tema de salud ocupacional. O sea, si bien al día de hoy sabemos que hay una diferencia en ambos términos, de alguna manera empezó bajo ese nombre y terminó siendo el nombre que lleva al día de hoy. Entonces, está clarísimo de que el tema de salud ocupacional ya estaba tomando forma en nuestro país y es por eso que en el año 1947 se promulga la ley 10883, donde se indica que el Departamento de Higiene Industrial realizará, entre otras funciones, una inspección periódica de las minas y plantas de la industria para el control de polvo. Y esto va a comprender toma de muestras de análisis de polvo en suspensión, vapores, humos, gases, ácidos y otras sustancias nocivas. Agentes químicos, los conocemos hoy día, al día de hoy como agentes químicos. Financiado con el aporte del 1.8% de las planillas de las industrias mineras y conexas. Bueno, podríamos decir de que el gobierno, el Estado peruano de ese entonces, estaba tomando la batuta en lo que es inspección, en este caso, de la industria minera, toda vez de que hemos sabido de que la industria minera siempre ha sido una actividad de alto riesgo y, lógicamente, el tema de exposición ahí es de riesgo alto, vamos a decirlo así, ¿no? Mientras que en el año 49, 1949, recién en el año 1949 se crea el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, que bueno, a lo largo de los años va a ir cambiando de nombre. Sin embargo, es lo que al día de hoy se le conoce como Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Se separa del Ministerio de Justicia, ya se crea un propio ministerio, y dentro del Ministerio de Trabajo existe una división de previsión social, que en este caso verificaba el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene ocupacional. Si se dan cuenta, hasta ese entonces había dos instituciones que estaban liderando el tema. Por un lado, el Ministerio de Salud Pública y Previsión Social, y por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Si se dan cuenta, ambas instituciones veían el tema de seguridad e higiene, como se le conocía en ese entonces, ¿no? Sin embargo, la inspección del trabajo, aquí, hasta el momento, hasta ese entonces, la inspección del trabajo no había cumplido un rol predominante en el sentido de que, si bien ya había una necesidad de inspeccionar en base a estas dependencias, departamentos creados tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Ministerio de Salud de ese entonces, no había normativa que unificara el actual procedimiento de inspección que se le sigue a las empresas. No había norma unificada al respecto. Y es por eso que recién en julio del año 1971 es que se promulga el Decreto Supremo 00371-TR, en el que se dictan disposiciones para realizar la inspección del trabajo con mayor eficacia y rapidez. Recién a partir de este año es que se podría decir que la inspección del trabajo, y dentro de la cual estaba la inspección en el campo de la higiene y seguridad ocupacional, adquiere una configuración propia y estable, siendo regulada por decretos supremos expedidos por el sector trabajo. O sea, a partir de aquí es que la inspección del trabajo se va consolidando con una norma que lo respalda como tal. En el año 83 se actualiza la norma, bueno, todavía no lo menciono acá, pero en este decreto supremo 003-83-TR se señala de que la inspección del trabajo se realizará en coordinación con la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional. ¿Por qué menciono esto? Porque ahí se ve claramente, bueno, en realidad no solo ahí, desde antes, se hace notar de que el tema de higiene y seguridad ocupacional no es un tema que lo pueda hacer alguien que, vamos a decirlo así, lleve una serie de cursos, adquiera conocimientos, porque llevando cursos uno adquiere conocimientos, claro está, y al día siguiente se va a una empresa y fiscaliza el tema de seguridad e higiene ocupacional. No, con esta norma, ahí lo pueden ustedes ver en su artículo 1, donde señala de que esta tiene el objeto de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y convencionales de trabajo y de las de higiene y seguridad ocupacional. Y en este caso dice que si se refiere a disposiciones sobre higiene y seguridad ocupacional, en el último renglón, por favor,
Dicha función se cumplirá en coordinación con la dirección general correspondiente, en este caso con la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional. ¿Qué significa esto? Que en la Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional, un inspector de trabajo en ese entonces tenía que recurrir a esta Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional para poder realizar una inspección en la materia de higiene y seguridad ocupacional. O sea, no cualquiera podía realizar una inspección en esta materia. Desde ahí se ve de que esta materia es una materia técnica, no es una materia que se pueda fiscalizar simplemente leyendo la norma. Hay que tener cierto conocimiento técnico, obviamente de algunos conceptos que se usan en las diferentes industrias a nivel nacional, para poder abordar el tema de la inspección en materia de higiene y seguridad ocupacional. Y eso no se aprende en un curso, eso se aprende con la experiencia profesional. O sea, visitando el mayor número de empresas, conociendo los procesos, operaciones que se realizan en la mayor cantidad de empresas, es que se adquiere el expertise técnico, vamos a decirlo así, en este campo, en esta disciplina que al día de hoy se le conoce como seguridad y salud en el trabajo. Y justamente para reforzar ello es que en diciembre del mismo año, con el decreto supremo 032, en el considerando, o sea, el considerando es el preámbulo, por decirlo así, para poder explicar o dar a conocer la norma o el decreto supremo que se quiere dar a conocer. Y en este se señala que se requiere de una acción técnica especializada, ojo, acción técnica especializada, que permita efectivizar la adopción de medidas preventivas, al igual que la observancia de las normas técnicas de higiene y seguridad ocupacional. O sea, ¿qué significa esto? Que la inspección realizada referente a higiene y seguridad ocupacional tiene que ser técnica y especializada. Si revisan el artículo 3 de esta norma, se señala claramente que los técnicos de la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo gozarán de las mismas facultades y atribuciones, prohibiciones y prerrogativas que tienen los inspectores de trabajo. ¿Qué significa esto? Que la inspección del trabajo estaba dividida, vamos a decirlo así. Por un lado, los inspectores de trabajo que fiscalizaban las materias de índole laboral, y por otro lado, los técnicos o especialistas en materia de higiene y seguridad ocupacional, a los que tenían que acudir los inspectores de trabajo para poder realizar inspecciones en esta materia. Se estaban como que separados, divorciados, vamos a decirlo así, porque cada uno pertenecía a una dirección diferente. La Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional por un lado y la Dirección General de Inspección del Trabajo por otro. Entonces, adicionalmente, miren lo que dice, que se debe contar con formación técnica vinculada con las áreas de higiene y seguridad ocupacional. Ojo, formación técnica, no dice formación universitaria, formación a nivel de pregrado, no, formación técnica. O sea, esto de alguna manera hacía referencia a que tenía que uno conocer, como les dije hace un momento, tener cierta experiencia en el tema probada en campo. Entonces, al haber esa división, lógicamente, pues la inspección del trabajo estaba como que un poco dividida en opiniones, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque a la hora de fiscalizar seguridad e higiene ocupacional, por un lado estaba la Dirección de Inspección del Trabajo y por otro lado la Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional. ¿Y esto va a acabarse cuándo? En el año 1995, con el Decreto Supremo 04, se consolida el tema de la inspección del trabajo y la inspección referida a seguridad e higiene ocupacional forma parte de la inspección del trabajo. Y lo único que va a pasar ahí es que en el caso de seguridad y salud en el trabajo, ambos, tanto el inspector del trabajo como el personal técnico especializado de la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional van a participar de la misma verificación. Eso es lo que va a ocurrir. Y a partir de ahí es que la inspección del trabajo ya empieza a uniformizarse, considerando en un mismo rubro el tema de higiene y seguridad ocupacional. Entonces, con el pasar de los años salieron más normas que reglamentaban todo el procedimiento de inspección del trabajo, hasta el año 2001, en el que por primera vez se reglamenta la inspección del trabajo, primero con norma de rango de ley y segundo como reglamento de la norma citada previamente.
Esto de alguna manera, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué? Porque al ser reglamentada por primera vez con el rango de ley, de alguna manera le daba un mayor peso a la norma. Ya estaba por encima de otras normas sectoriales de la época en temas de seguridad e higiene ocupacional. Como ustedes deben de saber, en el año 64 ya había salido el reglamento, 1964 ya había salido el reglamento de seguridad industrial para lo que es para el sector industrial, y en el año 1983 ya había salido ya la norma referida a seguridad e higiene ocupacional en el sector construcción, normas sectoriales. Y ya existía por los años 90 también las normas que precedían al actual reglamento de higiene y seguridad ocupacional en el sector minero. O sea, ya había normas referidas a los sectores industrial, construcción y minería, pero todas de ellas de normas sectoriales. Al crearse en el año 2001 este decreto legislativo y reglamentar el tema de inspección del trabajo con el rango de ley, es que por primera vez se le da mayor peso a todo lo que es la inspección del trabajo, y esto se consolida en el año 2006, cuando, mediante la ley 28806 y sus modificatorias, al día de hoy, se crea la Ley General de Inspección del Trabajo. Es la ley que rige todo lo que es la inspección en materia sociolaboral y, bueno, también el tema de seguridad y salud en el trabajo está comprendido dentro de ello, ¿no? ¿En qué momento cambia el nombre a seguridad y salud en el trabajo? Con la creación, en este caso, de la ley 29783, basados en las ISOs existentes a la fecha. Entonces, se reglamenta en ese mismo año, en el año 2006, con el Decreto Supremo 019, y se reglamenta con el Decreto Supremo 019-2006-TR, que también está vigente junto a sus modificatorios al día de hoy. ¿Por qué he hecho este breve resumen, bueno, ni tan breve, respecto a las normas que han ido evolucionando en el tema de inspección del trabajo y de seguridad y salud en el trabajo? Porque se tiene que entender que, primero, es un tema técnico. Eso es lo primero que tiene que entender, que no puede realizarse por personal que de alguna manera no tiene la experiencia comprobada en campo, claro está, en el tema. Segundo, porque la cantidad de normas han ido aumentando conforme han pasado los años. Y tercero, esto que no lo he mencionado, pero lo tengo que mencionar, es que antes de la década de los 70, antes de que saliera la norma que les mencioné en el año 1971, la inspección del trabajo tenía un carácter punitivo. ¿Qué es un carácter punitivo? En un ejemplo práctico, es que, por ejemplo, si un policía en la calle ve que yo me paso una luz roja, el policía lógicamente se va a acercar, va a imponerme una multa, una papeleta, disculpen, que va a conllevar al pago de una multa por haberme pasado la luz roja. ¿Es punitivo? Sí. Y lo mismo pasaba con la inspección del trabajo. Si uno llegaba a una empresa y encontraba un incumplimiento en perjuicio de un trabajador, inmediatamente se le multaba a la empresa por ese incumplimiento. Eso significa carácter punitivo. Pero en el año 71, con el primer, vamos a decirlo así, con el primer procedimiento de inspección que ya configuraba esto de una manera más estable, se cambia esa figura. Ya deja de ser meramente punitiva, y al día de hoy la inspección del trabajo no solo tiene un carácter fiscalizador, sino también tiene un carácter orientador y un carácter de asistencia técnica, vamos a decirlo así, hacia las empresas. Ya no tiene un carácter punitivo. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de denuncia que se haga, disculpen, del tipo de inspección que se haga, estas generalmente, en estas se le da un plazo razonable a la empresa para que subsanen el incumplimiento advertido en la primera actuación o visita que se haya realizado a la empresa. Entonces, eso, por ejemplo, fue un gran cambio, y lógicamente, pues las empresas empezaron a ver de que en muchos de los casos la multa, y bueno, esto también no debería de ser, ¿no? Pero igual, las empresas vieron de que en estos casos las multas eran muy elevadas a comparación de la inversión que tenían que hacer para realizar la subsanación o mejora del incumplimiento mostrado en la primera visita. Entonces, se empezaron a corregir y lógicamente pues se mejoró las condiciones, en este caso, de seguridad e higiene ocupacional en las empresas.
Entonces, esta evolución ha hecho de que al día de hoy la inspección del trabajo ya tenga un carácter más sólido, más equilibrado, en el sentido de que hay normas que ya están establecidas y que tienen que cumplirse, claro está, pero no deja de ser, no deja de tener ciertos vacíos legales. Al día de hoy todavía existen vacíos legales en la materia de seguridad y salud en el trabajo, y eso pues de alguna manera genera controversias, ¿no? Y es por eso que el tema parte de la norma, de una norma que tenga un mayor rango jerárquico. ¿Cuál es la norma de mayor rango jerárquico en nuestro país? Pues la Constitución Política del Perú. En este caso, si en la Constitución Política se expresa claramente o se le da la importancia clara al tema de seguridad y salud en el trabajo, lógicamente las empresas van a tener que, van a ser obligadas a mostrar un deber mucho mayor quizás al que muestren actualmente, porque la Constitución Política, al ser una norma de mayor rango jerárquico que una ley o que un reglamento o decreto supremo, lógicamente conlleva inclusive hasta sanciones con penas privativas de la libertad, y lógicamente nadie en este país quiere afrontar un proceso que conlleve una pena privativa de la libertad, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, por un lado, y por otro lado, lo que, bueno, se ve en la PPT, ¿no? La consecuencia inmediata es la supeditación de las normas inferiores respecto a las que se encuentran por encima, de manera que una norma inferior nunca puede establecer nada que contradiga a lo ordenado en otra superior. Si en nuestra Constitución estuviera específicamente indicado el tema de seguridad y salud en el trabajo, cualquier norma que se encuentre debajo en lo que se respecta a rango jerárquico no podría contravenir o flexibilizar el tema de seguridad y salud en el trabajo, ténganlo por seguro. Sin embargo, vamos a ver que, por ejemplo, en la Constitución Política del Perú de 1920, en esta Constitución, miren, en su artículo 47 se señalaba que el Estado legislará sobre la organización general y la seguridad del trabajo industrial y sobre las garantías de él en la vida, de la salud y de la higiene. O sea, esta Constitución Política es la primera de todas donde habla específicamente del tema de seguridad, en este caso del trabajo. No queda ahí. Miren el último párrafo. Indica de que es obligatoria la indemnización de los accidentes de trabajo en las industrias y será efectiva en la forma en que las leyes determinen. Cuando sale esta Constitución Política es que los que se encuentran, las normas que se encuentran por debajo de la Constitución, en este caso eran las leyes, empezaron a salir leyes en materia de seguridad, en este caso industrial, seguridad en el trabajo, y es por eso que se crea la ley 1378, a raíz de este mandato expresamente indicado en la Constitución Política del Perú de este año. De ahí hubieron dos constituciones adicionales más, eso sí, los invito a que busquen al respecto, dos constituciones más donde también se señala el tema de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, nuestra constitución actual, que es la constitución del año 1993, si ustedes la revisan a cabalidad, en ninguna parte se habla específicamente del tema de seguridad y salud en el trabajo. Como no se habla específicamente de esta materia, las normas que devienen en rango inferior, lógicamente establecen estándares que pueden ser o muy permisibles o en muchos casos muy estrictos, vamos a decirlo así. No hay una uniformidad en cuanto a la exigencia, dado que no está señalado en la Constitución Política. Lo más cercano a ello es, bueno, el artículo 2 es un artículo general que habla de que toda persona tiene derecho a la vida, a la identidad, integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. El artículo 24, que habla de la libertad y seguridad personal, pero al mismo tiempo te dice de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Bueno, está de alguna manera señalando indirectamente de que, lo que dice arriba, los trabajadores no pueden trabajar en condiciones de trabajo que no cumplan con las exigencias legales, o sea, que no cumplan con la ley. Es lo que al día de hoy se le conoce como libre derecho de negación al trabajo, que está expresamente indicado en nuestra ley 29.183, ley de seguridad y salud en el trabajo. En este caso,
Ya en la Constitución se menciona ello, pero no lo menciona tácitamente para el tema de seguridad y salud en el trabajo, no es específico en ello. Y bueno, en el artículo 7 habla sobre respecto a la dignidad para las personas, en este caso discapacitadas. ¿Por qué menciona esto? Porque una persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental deviene ¿cuándo? Con la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. O sea, cuando ya ocurrió el daño a la persona, a la salud a la integridad de la persona, es que esta Constitución reconoce que se le tiene que otorgar una cobertura a este trabajador. Bueno, en realidad a cualquier persona, pero ahí viene el tema, que no lo señala específicamente para el trabajador producto de las labores que él realiza en su centro de trabajo. Entonces, por ese lado, lamentablemente nuestra Constitución actual no tiene ese rol que cumplía, por ejemplo, la Constitución del año 1920 que la mencioné anteriormente. Bueno, lo más cercano dentro de nuestra Constitución sigue siendo también los artículos 23 y 26, donde hablan de la relación laboral. Sí, relación laboral, de alguna manera se regula ello, pero tampoco se regula, no se menciona nada al respecto sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, a todo esto, ¿por qué les he hablado de inspección del trabajo y no de SUNAFIL? Me preguntarán. Porque la SUNAFIL es un órgano relativamente de poca antigüedad. La SUNAFIL recién ha existido por mandato de ley desde el año 2013, pero en cumplimiento de funciones recién desde abril de 2014. O sea, es un órgano relativamente con una antigüedad, vamos a decirlo así, de pocos años, para la redundancia. Y por eso es que no había empezado hablando de SUNAFIL. Anteriormente la inspección del trabajo era parte o se realizaba dentro de los departamentos que había establecido el Ministerio de Trabajo y en menor medida el Ministerio de Salud y los nombres que tomó anteriormente. Entonces, ¿por qué se crea la SUNAFIL? Me preguntarán ustedes. ¿O cuál es la necesidad de crear el tema de SUNAFIL? Lo que venía pasando es que dentro del año, desde el año 2002, las inspecciones del trabajo que se realizaban por el Ministerio de Trabajo y por los gobiernos regionales, ya los gobiernos regionales habían tomado parte en lo que es inspección del trabajo, se realizaban dentro de su territorio. ¿Qué significa esto? Que un inspector del trabajo que tuviera competencia solo en Lima podía inspeccionar las empresas de Lima. El gobierno regional, de un ejemplo, Arequipa, solo podía inspeccionar las empresas que se encontraban dentro de la región Arequipa. Y así sucesivamente. No se podían un inspector de una región hacer actuaciones en una región distinta a la que había sido asignada. ¿Pero qué pasó? Pasó que los gobiernos regionales no asignaban recursos suficientes a la inspección del trabajo. O sea, los inspectores muchas veces no cumplían con condiciones de trabajo mínimas para el ejercicio adecuado de sus funciones. Acá quiero detenerme un ratito, ¿ya? Porque el tema de inspección del trabajo siempre ha sido un tema donde de alguna manera el presupuesto asignado para realizar inspecciones de trabajo siempre ha sido uno de los presupuestos de menor cantidad monetaria, vamos a decirlo así. Si ustedes revisan los presupuestos que se otorgan anualmente, o que el Estado otorga anualmente a los ministerios, van a ver que los ministerios de salud, los ministerios de trabajo, son de los ministerios que reciben menor presupuesto. Y eso no es de ahora, es desde siempre. No reciben el presupuesto, un presupuesto relativamente, vamos a decirlo así, tampoco se está pidiendo un presupuesto, vamos a decir, similar al presupuesto de un ministerio, por ejemplo, del Ministerio de Economía, ¿no? Que lógicamente tiene que ver, manejar mucho mayor cantidad de fondos, sino que de alguna manera sea un presupuesto que permita al menos asegurar condiciones de trabajo para el personal que trabaja en esta labor. Entonces, como el presupuesto era reducido, las regiones tampoco apoyaban con ello, de alguna manera pues no se le podía exigir mucho a la inspección del trabajo. Hasta el día de hoy, inclusive, hay un estudio que se hace en el año 2007, diagnóstico de seguridad y salud del trabajo en el Perú, en el año 2007, ustedes lo pueden revisar, lo hace una empresa canadiense, donde señala que en nuestro país deberíamos de tener como mínimo 2.000 inspectores para los poco más de 20 millones de peruanos que habían en ese entonces.
Miren, 2.000 inspectores. Sin embargo, ustedes, si se preguntan, ¿cuántos inspectores hay al día de hoy? Inspectores en cantidad se superan apenas los 700. Y al día de hoy, ¿eh? No del año 2007, sino al día de hoy, año 2021. Entonces, lógicamente, pues, si no se cuenta, no estoy diciendo, no estoy echando, vamos a decirlo así, o queriendo decir que esa es una de las razones, ¿no? Obviamente hay otras razones que no vienen al caso ahorita mencionarles, pero a lo que voy es que si se asignan los recursos necesarios, ojo, necesarios y suficientes para que la inspección del trabajo llegue hasta el rincón o el lugar más alejado posiblemente dentro del territorio nacional, tengan por seguro de que la inspección del trabajo va a cumplir su finalidad como tal. Tengan por seguro eso. Entonces, dado que desde el año 2000, entonces, a que no se asignaban recursos a las inspecciones de trabajo, es que en el año 2007 el Ministerio de Trabajo se vio obligado a prestar inspectores a las regiones. Se presentan otras situaciones más, entre otros reclamos de las organizaciones sindicales, que siempre han existido, no es de ahora, siempre han existido reclamos de las organizaciones sindicales a nivel nacional, de las principales centrales sindicales, ya ustedes se imaginarán a cuáles me refiero. Y es por eso que en el año 2013, durante el gobierno del presidente Ollanta Tazo, es que se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, como órgano técnico y especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Justamente para, en un inicio, centralizar todo el tema de inspecciones, dentro de los cuales se encontraba la inspección en materia de seguridad y salud ocupacional. Entonces, si bien todavía los gobiernos regionales mantenían su jurisdicción, o sea, dentro de su ámbito de competencia territorial, de alguna manera, poco a poco se fueron creando intendencias regionales en todas las regiones de nuestro territorio nacional. Y al día de hoy estamos 12 de marzo del 2021, es que ya se cuenta con intendencias regionales en cada una de las 26 regiones. ¿Por qué digo 26 regiones? Porque si bien sabemos que son 25 las regiones, o sea, las 24 regiones tradicionales más la provincia constitucional del Callao, una región adicional viene en el sentido de que dentro de la región de Lima como tal, o departamento de Lima, como le conocían anteriormente, existen dos intendencias regionales. La Intendencia Regional de Lima, provincias, o sea que abarca a todas las provincias que se encuentran fuera del ámbito de Lima Metropolitana, y la Intendencia de Lima Metropolitana, cuya jurisdicción es únicamente a nivel de Lima Metropolitana. Es por eso que hablo de 26 regiones, vamos a decirlo así, que se ha dividido a Lima en Lima Metropolitana y en Lima Provincia, vamos a decirlo así. Por eso es que hablo de 26 regiones. Entonces, la inspección de trabajo se consolida ya con SUNAFIL. SUNAFIL centraliza todo lo que es la inspección del trabajo, y la norma en materia de seguridad y salud en el trabajo, la principal norma a fiscalizar es la ley 29783 y su reglamento. Ahora, ¿por qué me estoy deteniendo a tocar el tema de la ley de seguridad y salud en el trabajo, la ley 29783? Porque dentro de esta ley, al día de hoy, si bien es una norma muy bien elaborada, eso no se puede negar, ha tomado párrafos o referencias de otras normas internacionales, eso tampoco se puede negar, pero a pesar de ello es una norma bien elaborada. Sin embargo, cuenta con vacíos legales, eso también hay que mencionarlo. Al contarse con vacíos legales es que muchas veces a la hora de fiscalizar incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, es que tenemos que hacer referencia, o los inspectores tienen que hacer referencia a los principios de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ante la falta de norma sustantiva. Ahorita les voy a explicar de qué se trata eso. Uno de los principios, o el principio número uno, en realidad no hay orden, pero bueno, así está enumerado en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, es el principio de prevención, donde justamente, como su nombre lo dice, busca prevenir los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. Y lo hace el empleador responsable de garantizar la seguridad no solo de sus trabajadores, sino de cualquier persona que se encuentre en el centro de trabajo, sin importar la modalidad contractual para la que estén contratados y o la función que realicen dentro del centro de trabajo, claro está. Miren lo que dice, ¿ah?
en el artículo 2 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Indica de que también se incluyen dentro del ámbito del principio de prevención a toda persona bajo modalidad formativa y a los trabajadores autónomos. ¿Qué significa esto? Persona bajo modalidad formativa y trabajadores autónomos. Que incluye también a los que hacen prácticas pre y pro profesionales y profesionales, disculpen, así como también a los trabajadores que trabajan de manera independiente, o sea, los que, por ejemplo, casi siempre pongo este ejemplo, trabajador que en el emporio comercial de Gamarra alquila una tienda, un stand, y él mismo es quien empieza a vender su mercadería. ¿Esta persona tributa? Claro que sí, porque está alquilando, se le genera una razón social y se le genera un RUC como persona natural, tributa obviamente, pero esta persona no tiene ningún trabajador bajo su cargo, o sea, un trabajador dependiente, como le llamamos en el ámbito laboral. Este trabajador es un trabajador autónomo o, como coloquialmente se le dice, realiza un autoempleo. Entonces, ahí es donde encaja la figura de trabajadores autónomos. O sea, la ley de seguridad y salud en el trabajo no solo es para trabajadores que se encuentren bajo el régimen de la, vamos a decirlo así, actividad pública y privada, no, si se dan cuenta, incluye inclusive a personal de las Fuerzas Armadas, personal policial, personal del Cuerpo de Bomberos y con esta precisión del artículo 2 también incluye a personas bajo modalidad formativa y trabajadores autónomos. O sea, prácticamente a casi todas las personas que generan algún tipo de renta en nuestro país, si se dan cuenta. O que prestan servicios. Bueno, en este caso dice que también, sin prestar servicios, se encuentran dentro del centro de trabajo. Por ejemplo, los visitantes. Un visitante que puede estar realizando trabajo alguno, también le aplica el principio de prevención. Por ejemplo, en un centro comercial. En un centro comercial, la mayoría son visitantes cuando van a comprar o consumir algo. A ellos también se les tiene que asegurar las medidas preventivas. Principio de responsabilidad. Bueno, teoría de riesgo, lo que les mencionaba. Acá hace referencia principalmente a las sanciones a las que debe responder el empleador. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces el empresario, cuando se hace la inspección del trabajo, el empresario prefiere pagar la multa a subsanar el incumplimiento observado durante la visita de inspección. Eso ha pasado, ¿eh? No es algo de ahora, no es algo de hace un par de años, sino es algo desde siempre. Entonces, al empresario se le explica de que en este caso el empleador no es culpable por ser el causante de riesgo, sino por ser el generador del riesgo. O sea, el trabajo en sí conlleva un riesgo. Y es por eso que, en este caso, el empleador, por ese riesgo que está presente en el centro de trabajo, es él quien debe responder, no el trabajador. A eso hace referencia esta teoría del riesgo profesional, que también ya la había mencionado. Entonces, en ese aspecto, tenemos que definir diferentes tipos de responsabilidades que pueden presentarse en el tema de seguridad y salud en el trabajo. La responsabilidad solidaria, que muchos de ustedes la deben de conocer, está en el artículo 68 de la ley, que justamente habla de que en caso de terceros es la empresa principal quien responde frente a ellos. La responsabilidad civil, esto lo explico también a mis alumnos, la responsabilidad civil está asociada a las indemnizaciones que tendría que recibir un trabajador o sus deudos producto de un fallecimiento o incapacidad absoluta permanente. Responsabilidad administrativa, básicamente es pago de un monto pecuniario o sanción económica que tenga que hacer la empresa al Estado. En este caso, esta escala de multas está definido dentro del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, el Decreto Supremo 019-2006. Y por último, la responsabilidad penal es aquella que conlleva la pena privativa de la libertad, entre 1 y 8 años. ¿Ya? Siempre es bueno diferenciar este tipo de responsabilidades a la hora de explicar esto a las empresas, ¿no? Sobre el tema de la importancia de mantener la seguridad y salud del trabajo en su empresa.
Principio de cooperación se resume en lo siguiente: los empleadores tienen el deber de prevenir, el Estado tiene el deber de controlar y fiscalizar, los trabajadores y las organizaciones sindicales participan. Ojo, participan. ¿Qué significa esto? Que no se puede excluir de la elaboración de normas, lineamientos, eh, vamos a decirlo así, reglamentos internos dentro de la empresa a los trabajadores y peor aún a las organizaciones sindicales. No se les puede excluir. Hay empresas donde me ha tocado, inclusive a la presente fecha, donde lamentablemente siempre hay ese divorcio, vamos a decirlo así, entre el empleado, la parte empleadora, la parte trabajadora, y más que la parte trabajadora, las organizaciones sindicales. Siempre hay ese divorcio, o sea, de alguna manera no se tiene bien presente el rol que cumple cada uno de ellos, ¿no? O sea, si bien el empleador tiene el deber de prevenir, hay un deber de parte de tanto de los trabajadores y organizaciones sindicales de participar, o sea, de formar parte a la hora de tomar decisiones en materia de seguridad y salud en el trabajo. No es que quiera decir que ellos tengan que hacer los lineamientos, no, eso siempre va a estar a responsabilidad del empleador, pero sí tienen que participar o en su defecto ser consultados. Eso no se puede negar. ¿Por qué menciono esto? Porque en las inspecciones se ha visto muchas veces de que en los comités, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, si bien la organización sindical cumple un papel de veedor, de alguna manera ellos son la voz al final de los trabajadores y es el representante de los trabajadores quien casi siempre va de la mano con la propuesta que pueda advertir los representantes de las organizaciones sindicales. Salvo excepciones, ¿no? Como en todo labor que se presenta en excepción. Principio de información y capacitación. Hay que diferenciar ahí claramente lo que es información y capacitación. Es por eso que cuando SUNAFIL fiscaliza, ojo, SUNAFIL fiscaliza la materia de formación e información en materia de seguridad y salud en el trabajo, ojo, así está estipulado, formación e información en materia de seguridad y salud en el trabajo. Muchos empleadores, bueno, en su desconocimiento, ¿no? Cuando envían o quieren acreditar la formación e información, terminan acreditando muchas veces solo la información, más no acreditan la formación. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Ahí en la presentación coloco que la información básicamente es notificar sobre un tema en específico a través de guías, instructivos, folletos. Y bueno, ahora, dada la coyuntura actual, a través de medios virtuales. Por ejemplo, WhatsApp, correo, celular, mensajes, etc. Eso es información, una notificación. O sea, te aviso que hemos dado un curso, en el curso se han explicado tales de ellas, esta es la presentación, revisa. Eso es información. Sin embargo, cuando se pide formación e información, se piden ambas materias. Se pide la información y la formación. La formación va de la mano con la capacitación, donde la empresa tiene que acreditar que se transmiten conocimientos teóricos y prácticos con la finalidad de desarrollar competencias y habilidades y experiencias. Entonces, en ese caso, la capacitación va más allá de la información, porque lo que se busca es mejorar las competencias que en un inicio tenía el trabajador y que al día de hoy ahora las tiene, luego de la capacitación. ¿Cómo las empresas acreditan de que efectivamente el trabajador ha desarrollado competencias, habilidades y experiencia? La forma más común es a través de un examen. Eso es lo más común. Sin embargo, ya se ha visto, y eso también déjenme mencionarles, que muchas veces los exámenes no son suficientes. O sea, el examen puede ser una primera impresión, pero no muchas veces termina siendo concluyente. Cuando ocurren, y acá ya quiero entrar ya a un tema técnico, cuando toca investigar un accidente de trabajo, y el inspector solicita que acredite la formación e información en materia de seguridad, muchas veces efectivamente han cumplido con darle capacitación a sus trabajadores, han cumplido con evaluarlos, les han tomado una prueba de 10, 20 preguntas, el trabajador ha sacado la nota inclusive más alta dentro de la prueba que le han tomado luego de la capacitación, pero a pesar de eso ocurren los accidentes. Entonces, ahí viene el análisis, ¿no? ¿Qué es lo que pudo haber pasado? ¿La capacitación fue realmente efectiva?
cumplió su finalidad, fue teórica y práctica, ojo, teórica y práctica, no te dicen solo teórica y práctica. Entonces, todo eso es lo que se analiza a la hora de hacer una investigación de accidentes, de un accidente de trabajo, por ejemplo. Y por eso les mencioné lo mismo, inducción, capacitación y entrenamiento, lógicamente que no, ¿no? Ahí ustedes tienen que ver que la inducción es la primera información que se le brinda. Ojo, información, ¿podría ser capacitación? Sí, también una inducción también podría ser una capacitación, pero la diferencia está en que esta se hace por única vez. O sea, cuando recién va a ingresar a su centro de labor. La capacitación es constante, periódica, permanente y de alguna manera se va mejorando de acuerdo a las necesidades de la empresa, a la realidad o de la ocurrencia, por ejemplo, de accidentes de trabajo. Mientras que el entrenamiento únicamente abarca la parte práctica. O sea, tiene que de alguna manera la capacitación abarcar tanto la parte teórica como la parte práctica. Principios de gestión integral, bueno, ya lo mencioné antes. Todos están involucrados en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, el Estado, el empleador, el trabajador y las organizaciones sindicales. Principio de atención integral de la salud. Acá, por ejemplo, quiero detenerme para también tocar otro tema práctico. Por ejemplo, cuando ocurre un accidente de trabajo, ¿qué es lo que pasa? Que el empleador, si es una empresa de alto riesgo y señalada como tal su actividad dentro de el anexo 5 de la norma, en este caso, del seguro complementario de trabajo de riesgo. Bueno, la modificación, claro está, porque ya existía un anexo 5, sino que la norma técnica del seguro complementario de trabajo de riesgo lo actualiza. Es que señala que las empresas tienen que contar con un seguro complementario de trabajo de riesgo. Pero no solo queda ahí, sino que las empresas tienen que asegurar la recuperación y rehabilitación del trabajador y cubrir, en este caso, su atención hasta su recuperación. O sea, no basta con tener únicamente el SSTR y llevarlo a atenderlo, no. Muchas veces se ha visto, y esto también se ha visto en inspecciones, de que la empresa acredita que ocurrió el accidente de trabajo y acredita efectivamente que lo atendió activando el SSTR. Sí, muy bien, cumplió con su finalidad de activar el SSTR. Sin embargo, se ve de que el trabajador pasan los días y el trabajador no recibe la suficiente atención hasta su recuperación. O peor aún, y esto ya es un tema ya controversial, no quisiera explayarme, pero igual lo menciono, el trabajador solo tenía contrato, vamos a decirlo así, que el accidente de trabajo ocurre el 24 de septiembre y solo tiene contrato hasta el 30 de septiembre. Pero la lesión que le ha generado al trabajador probablemente le lleve meses de descanso médico. ¿Qué es lo más fácil para la empresa? Despedir al trabajador. Entonces, ahí ya viene un tema controversial. ¿Realmente la empresa podrá despedir al trabajador encontrándose en bajo la figura de descanso médico, teniendo en cuenta que su contrato de trabajo, sujeto a modalidad, claro está, porque si fuera un contrato de naturaleza indeterminada no tendría fecha de fin de contrato, lo establece así? Entonces ya eso es un tema que también se tiene que investigar. Principio de consulta y participación. Bueno, ya lo mencioné, ¿no? Tiene que ver consulta y participación a los trabajadores y las organizaciones sindicales. Eso siempre tiene que haber, brevemente nada más. Y el principio de la primacía de la realidad. Este es el principio que probablemente se usa a menudo en la inspección, en este caso en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a este principio, es que muchas veces el empleador puede presentar todos los documentos, registros que de alguna manera acreditan el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, cuando uno va al campo, o sea, al centro de trabajo, y en los hechos, ve de que todo lo que dicen los procedimientos, registros, documentos no se cumple, por diferentes motivos. Entonces, ¿qué es lo que termina primando? En este caso, lo que ocurre en la práctica, o sea, lo que prima es la realidad. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿por qué? Porque, vamos a decirlo así coloquialmente, hablando, el papel aguanta todo al final, o sea, podemos tener la mayor cantidad de registros, procedimientos y documentos establecidos dentro de la organización, pero si es que nuestros
trabajadores dentro de la empresa no están cumpliendo dichos procedimientos, pues lamentablemente no se está cumpliendo con la finalidad de la actividad preventiva, ¿no? Y la autoridad competente podría sancionar, claro que sí, la inspección del trabajo al final puede sancionar si es que verifica de que no se está cumpliendo en la práctica con los hechos, pero lógicamente le va a dar un plazo razonable para que subsane. Ya no existe el tema punitivo que existía hace varios años atrás, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Principio de protección, ya para ir terminando, el tema del principio de protección hace referencia a que se tiene que asegurar un estado de vida saludable. Todo esto está en la norma, pero lo estoy explicando tratando de llevarlo a la práctica, en el sentido de que muchas veces eh, cuando ocurren los accidentes se ve de que se habían vulnerado muchos de estos principios sin querer. El artículo 3 del Decreto Supremo 005-2012, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece que por convenio colectivo, contrato de trabajo o decisión unilateral se pueden establecer niveles de protección superiores a los contemplados en la ley. ¿Qué significa esto? Que si yo, o mejor dicho, si un inspector solicita a la empresa el convenio colectivo suscrito con la organización sindical y en este convenio colectivo se ha establecido que, por ejemplo, ojo, por ejemplo, la empresa le tiene que otorgar 2 pares de zapatos con puntera reforzada a cada trabajador, la empresa lo tiene que cumplir, porque así está establecido por convenio colectivo. O sea, no puede la empresa ser ajeno porque la ley no me obliga. No, la ley puede que no te obligue. Lamentablemente no hay norma alguna que te diga cuántos o con qué frecuencia tienes que renovar los equipos de protección personal, salvo para el tema, bueno, ahorita de la coyuntura, de lo que es las mascarillas, la protección respiratoria. Bueno, salvo ello. Pero para los otros equipos de protección no hay ahorita norma explícita al respecto. Sin embargo, si es que por convenio colectivo ya hay un establecimiento de una frecuencia para la entrega de equipos de protección personal, eso sí se tiene que cumplir. Y si no se cumple ello, lamentablemente hay una sanción para la empresa. ¿Por qué? Porque el convenio colectivo tiene un carácter, vamos a decirlo así, no juzgado, pero sí un carácter que de alguna manera merece cumplimiento. Por eso es que hay que tener cuidado muchas veces con esos detalles en los convenios colectivos. Al día de hoy, bueno, se mantiene la figura que siempre se ha mantenido desde hace varios años, con lo que les explicaba. En materia de seguridad y salud en el trabajo, tanto el Ministerio de Trabajo como el MINSA tienen un rol suprarrector. Y eso se ve ahora, cuando ha salido ahora, dada la coyuntura, las diferentes resoluciones ministeriales, que en este caso hacen referencia a las medidas de protección frente a la COVID-19, todas las han sacado el Ministerio de Salud, si ustedes se dan cuenta. No las ha sacado el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el Ministerio de Salud señala que la fiscalización de estas normas, de alguna manera, puede desencadenar o terminar en manos de la SUNAFIL, como también de Sensopas. Entonces, de alguna manera, pues hay un trabajo, vamos a decirlo así, yo no le llamaría divorciado, pero hay un trabajo en paralelo que se realiza en materia de seguridad y salud en el trabajo, por una parte del MTP y sus órganos adscritos, entre ellos la SUNAFIL, y por otra parte el MINSA y sus órganos adscritos, entre ellos Sensopas. He ahí la diferencia, ¿no? Entonces, para el tema del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, a ver, acá más que explayarme en esto, porque esto yo creo que ya muchos de ustedes lo deben de conocer, quiero explayarme en las sanciones. En este caso, en el tema de las sanciones han ido variando conforme han pasado los años. En el tema de principios, bueno, en el tema de principios, dado que hay un principio de prevención y un principio de protección que habla de asegurar condiciones de trabajo saludables, es que este principio de prevención puede convertirse en la norma sustantiva para que, de encontrarse incumplimientos, pueda advertirse una norma objetiva. ¿Qué significa norma sustantiva, norma objetiva en el tema de inspección del trabajo? La norma sustantiva es aquella norma que el empleador incumple. Un artículo de una norma con rango de ley, decreto supremo o norma sectorial.
Esa es la norma sustantiva. Mientras que la norma objetiva es aquella norma dentro del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo por la que se va a calificar la infracción cometida. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el tema de condiciones, si ustedes se van al reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, el artículo 27.9, 27.10, si mal no recuerdo, habla justamente de se configurarán en infracciones graves los incumplimientos a las condiciones eh, de seguridad y salud en el trabajo. O sea, los incumplimientos al tema de condiciones. Esa sería la norma objetiva, la norma que va a calificar la infracción para que posteriormente se determine una sanción. Entonces, esa es la norma objetiva, o la tipificación, como le llamamos. Y por último, ya viene la sanción. La sanción justamente es el monto monetario que se determina por el cumplimiento de la norma. Y la sanción, como lo van a ver en la tabla final, va de la mano con el tipo de empresa, o sea, si es micro, pequeña, o régimen general, va de la mano con si la infracción es de uno de los tres tipos, porque son de tres tipos: infracción leve, grave, muy grave, y con la cantidad de trabajadores afectados. Ojo con ese detalle, cantidad de trabajadores afectados. Configurando esas variables, se determina el monto de la multa y lógicamente pueden haber multas de miles de soles, ¿no? Por estos incumplimientos. En el tema de política, bueno, no hay mucha norma adjetiva o tipificación por incumplimiento de política, toda vez de que la política es algo ya tácito. Todas las organizaciones que quieran establecer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo deben empezar estableciendo una política, así que por ese lado no hay mayor problema. Los incumplimientos más comunes vienen a raíz de registros y documentos que muchas veces no han sido debidamente elaborados antes de la ocurrencia de un accidente. O, en el peor de los casos, se han incumplido vamos a decirlo así, con formalidades establecidas dentro de los registros y documentos mismos elaborados por la empresa. O sea, por ejemplo, si es que lo que les mencionaba hace un rato, la formación e información, ocurre un accidente de trabajo y si es que se evidencia al final la empresa no acredita, puede acreditar que ha informado a sus trabajadores sobre materia de seguridad y salud en el trabajo, pero no acredita la formación como tal, entonces lamentablemente la empresa va a sufrir una sanción, porque dado que ha ocurrido ya un accidente de trabajo, no se puede volver en el tiempo y capacitar al trabajador ahora para que no ocurra el accidente, porque el accidente ya ocurrió lamentablemente. En el tema de accidentes de trabajo, el trabajador tiene que demostrar que ha cumplido todo antes de la ocurrencia del accidente, no después. Mientras que, ¿cuándo podría regularizarse el tema de formación e información? Si es que, por ejemplo, es una visita preventiva que hace la SUNAFIL. Visitas preventivas a solicitud de quienes normalmente, de una institución adicional, llámese en este caso la Policía Nacional, el Ministerio Público, OEFA, por ejemplo, o SINERMIN, entre otras instituciones, que piden apoyo en este caso a SUNAFIL, o peor aún, o mejor aún, disculpen, las centrales sindicales a nivel nacional piden la intervención de SUNAFIL va, hacen la inspección, y si es que ve que todavía no ocurrió accidente alguno, le da un plazo a la empresa para que lo subsane, y si es que cumple al término del plazo, no hay sanción alguna para la empresa. En el tema de comité y supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ahí hay que tener presente de que la sanción no va tanto por si es que tienes comité o no tienes comité, no, porque la gran mayoría de empresas tiene comité. Sin embargo, la sanción va porque muchas veces el comité no cumple con las formalidades, en el sentido de que, por ejemplo, me ha tocado ver de que una empresa, y esto es algo sencillo, pero a pesar de eso, las empresas omiten estos detalles.
deciden reunirse en determinada fecha, vamos a suponer 15 de marzo de 2021, van a reunirse. Reúnen y lamentablemente solo hay un miembro por parte del empleador de los 4 miembros que conforman el comité, por ejemplo. Ese miembro de parte del empleador, bueno, como es el único que ha asistido, lamentablemente no se puede llevar a cabo la reunión del comité. Siempre tiene que haber, eso está en la norma, un quórum mínimo del 50%. Entonces, como no hay el quórum suficiente, lo que tiene que hacer es convocar nuevamente elecciones dentro del mes establecido, claro está, para que en la siguiente reunión, estén los que estén, puedan participar de dicho comité. Sin embargo, se le dice a la empresa, se le indica a la empresa que, esto es lo que tiene que subsanar. O sea, tiene que acreditar que ha convocado a una nueva reunión para justamente cumplir con ese vacío, para subsanar ese incumplimiento. Sin embargo, no lo hacen por diferentes motivos, porque probablemente en ese momento cambiaron al personal del comité y no lo advirtieron, o simplemente lo llevaron a cabo en este caso eh, por cumplir, por decirlo así. En realidad no se estaba realizando el comité. Y bueno, al final no pueden acreditar eso y obviamente se establece la sanción respectiva, ¿no? Ha pasado, por eso les comento, tienen que cumplir con las formalidades. No basta con decir que, por ejemplo, en ese caso, ¿qué es lo que me contaron? O lo que la empresa manifestó, que los trabajadores se encontraban en suspensión perfecta y por eso no participaron los trabajadores y el otro trabajador estaba de vacaciones. Pero y eso puede ser cierto. Yo no estoy diciéndole a la empresa que no sea cierto, pero tienes que cumplir con la formalidad. La formalidad te dice que tienes que convocar a otra reunión, a una reunión extraordinaria. Pero a pesar de eso, pues no lo hizo. Entre otras cosas, en el tema de comité de seguridad y salud. En el tema de organización, bueno, en el tema de organización está la línea base, la planificación del sistema, dentro de los cuales se encuentra la identificación de peligros y evaluación de riesgos, hiper o la hiper-C, como quieran llamarle ustedes. Y que bueno, ha tenido una modificatoria, ¿no? Desde el año pasado y ahora hace último, ¿no? Donde claramente se señala de que tiene que haber un tema de equidad de género, tiene que haber, entre otras cosas, tiene que haber un tema de protección a la futura mamá gestante, a las personas, en este caso menores de edad, entre otros. Y también se habla sobre el tema de factores psicosociales. O sea, ahora se le está dando más importancia al tema del factor psicosocial, toda vez de que, como la mayoría de labores se están haciendo de manera remota, es que las personas ya no, vamos a decirlo así, sufren accidentes a costa de su labor, accidentes comunes que normalmente se veían en las empresas, ¿no? Sino que la mayoría de daños a su salud va por el tema psicosocial, y es por eso que ahora con las últimas modificatorias se le ha dado énfasis al tema psicosocial y la empresa tiene que acreditar de que efectivamente está cumpliendo con de alguna manera minimizar la exposición a los riesgos psicosociales. Es una labor que lógicamente ahora también se está fiscalizando. En el tema de planificación y aplicación, la investigación de accidentes, eso es lo más común, por decirlo así. Les comento que las denuncias que llegan normalmente son de varios tipos. La más común es por denuncia, o sea, hay una denuncia y en la brevedad posible, dependiendo de la prioridad también, es una fila actúa. Si no es por denuncia, es por oficio. O sea, alguna institución indica de que tiene que llevarse a cabo la inspección por diferentes motivos, porque se ha constatado incumplimientos, presuntos incumplimientos, claro está, y se hace eso. Otra es porque se advirtió, un inspector advirtió incumplimientos en otra empresa y el inspector mismo es quien toma la decisión de que se genere otra orden. Bueno, más que tome la decisión, es quien comunica y el órgano correspondiente es quien toma la decisión de generar una inspección a esa empresa. Y otra puede ser por, en este caso, la misma institución, que es lo que se le conoce como operativos. La institución realiza operativos a nivel nacional en diferentes sectores
lo ha hecho en el sector construcción, lo ha hecho en el sector hidrocarburos, lo ha hecho en el sector minería, lo ha hecho en el sector comercial, galerías comerciales, y la institución hace estos operativos para justamente ver cuál es el nivel de cumplimiento en determinados sectores, en estos sectores, a nivel de las empresas que pertenecen a estos sectores. Pero ¿qué es lo que más en materia de seguridad y salud ocupacional se verifica? Es el tema de denuncias. Llegan a diario un montón de denuncias y lógicamente pues a veces la fiscalización no es oportuna en el sentido de que las denuncias a veces no llegan, mejor dicho, no llegan a las manos del inspector oportunamente. Ustedes saben de que, por ejemplo, la ocurrencia de un accidente de trabajo, mientras más pronto uno realice la investigación, lógicamente las pruebas y las evidencias van a estar al alcance de la mano. Sin embargo, si es que uno deja pasar los días, semanas para realizar la investigación de un accidente de trabajo, lógicamente se van a alterar las pruebas, las evidencias y demás insumos que permitan que la investigación sea la adecuada posible, ¿no? Entonces, eso también son factores a tomar en cuenta. Por último, la evaluación del sistema hace referencia a lo que es vigilancia. Ah, disculpe, me olvidaba, las sanciones. En el tema de accidentes de trabajo, bueno, ha cambiado desde el año pasado el tema de investigación de las sanciones por incumplimientos detectados en la investigación de accidentes de trabajo. Ahora lo discrimina en el tema de infracciones graves y de infracciones muy graves. ¿Cuándo se trata de infracciones muy graves? Cuando el accidente de trabajo causa es del tipo mortal, o en el caso de que se haya determinado la aparición de una enfermedad profesional en el trabajador y lógicamente se haya incumplido el deber de vigilancia médico ocupacional. También lo que se ha aumentado es el incumplimiento de registros de exámenes médicos ocupacionales. Ahora hay un numeral específico dentro del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo que sanciona el incumplimiento de no acreditar la realización y entrega de los exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores. Ahora ustedes me dirán, es un tema médico, ¿por qué a la SUNAFIL se le encargan temas médicos? No, no es tanto un tema médico, acá viene lo que de alguna manera se conversa. Para nosotros advertir, en este caso, para los inspectores, para que los inspectores podamos advertir incumplimientos en materia de salud ocupacional, no es que hagamos el análisis del documento médico que le llega al inspector, no, no es tanto así, sino que lo que el inspector va a advertir es si efectivamente hay un incumplimiento referido a el agente causal que determinó la exposición del riesgo del trabajo. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, el trabajador señala, un ejemplo, que ha contraído hipoacusia en su centro de trabajo a raíz de que se exponía mucho a ruido, el inspector lo que va a pedir, adicional a los documentos de gestión que siempre se piden, que es reglamento interno o RIS, como quieran llamarle, la matriz I per se, el MOF o manual de organización y funciones en caso de que el reglamento interno no lo señale como tal, eh, los monitoreos de agentes ocupacionales. Adicional a ello, también va a pedir lógicamente los registros de exámenes médicos ocupacionales. El tema para pedir el registro de examen médico ocupacional no es simplemente que yo lo pida a la empresa. El inspector tiene que contar con una autorización por parte del afectado, en este caso del denunciante, de los afectados, para poder acceder a su historial médico. Eso está claramente señalado en la Ley General de Salud. Pues, lo pueden revisar ustedes. Recién con esa información el inspector accede, y no es que el inspector va a analizar, el inspector lo que básicamente va a advertir es lo que dice la conclusión que emita este documento, y va a advertir si es que esa conclusión corresponde o no con el agente causal. En este caso, si señala que es hipoacusia y en este caso señala que la exposición es a ruido, primero tiene que verificar que efectivamente hay una exposición a ruido. Eso es lo primero que tiene que verificar. Y segundo, tiene que verificar de que efectivamente el diagnóstico emitido por el médico coincida con el diagnóstico de enfermedad profesional, en este caso que
está señalado en el listado de enfermedades profesionales según la RM del año 2008 que sacó el MINSA. Sin embargo, el inspector no podría en este caso analizar el documento médico, por lo que les puedo decir de que muchas veces no hay la suficiente cantidad por un lado, y por otro lado porque la norma en ningún, la ley, el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo no señala que como tal que se tenga que analizar el documento a cabalidad. Pero sí, en este caso, el inspector, si es que tiene los elementos suficientes, en este caso de acuerdo a norma, claro, está, nunca puede actuar fuera de norma, no puede actuar en base a supuestos o en base a criterios propios, no siempre tiene que actuar de acuerdo a norma, dejar constancia de lo que se ha advertido, y de ser el caso, en este caso, tendría que dejar a salvo, es lo que comúnmente se manifiesta aquí, dejar a salvo el derecho del referido trabajador afectado, para que lo haga valer en otra vía legal correspondiente, ¿no? Que normalmente es la vía judicial, donde se advierten todos estos temas. Eso es en el tema de vigilancia médica, donde el empleador muchas veces no conserva los registros por X motivos, no tiene registros de hace 10 años atrás, 15 años atrás. Ahora ustedes me dirán, no hay una obligación. Sí, no hay una obligación porque solamente la obligación de conservar hasta por un periodo de 20 años es para los registros de enfermedades ocupacionales. Sí, eso es cierto. Para el tema de exámenes médicos como tal, no hay una obligación de conservarlo por 20 años. Simplemente sería, bueno, tácitamente se entendería que es solo por 5 años. Pero ¿qué pasa si es que un examen médico ocupacional no se ha, que no se ha presentado de hace 10, 15, 20 años atrás, se ha advertido una enfermedad que podría diagnosticarse como enfermedad profesional, pero como el empleador no conservó el examen médico ocupacional, lógicamente pues no se puede advertir que haya tenido que cumplir con el registro de enfermedades ocupacionales. Cosa irónica, ¿no? Pero bueno, es un vacío que lamentablemente existe en nuestra norma el día de hoy. En el tema de investigación de accidentes, ya para ir terminando, porque en realidad me gustaría explicar cada una de las materias, pero la verdad el tiempo apremia, quiero tocarles el tema de lo que sucede a la hora de investigar accidentes en el sector minero. Miren lo que pasa. En minería, si hay una norma, o mejor dicho, un artículo, el artículo 166 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería, que señala justamente que todo accidente, para ser tipificado como accidente de trabajo, tiene que cumplir las siguientes condiciones. En la parte B de este artículo se señala que si ocurre fuera de las instalaciones o áreas de trabajo, lo que se conoce en minería como fuera del campamento minero, si es que te sobreviene el trabajo de unidades con fines mineros y conexos y está en acción del cumplimiento del orden del titular de actividad minera, es accidente de trabajo. ¿Qué es actividad con fines mineros o conexos? Por ejemplo, actividades que tengan que ver con traslado, por ejemplo, un ejemplo, de mineral hacia afuera del campamento minero, a otro campamento minero, por ejemplo. Y el trabajador está realizando esa labor y ocurre un accidente en el trayecto, que es como le llamamos, accidente en el trayecto, el nombre que se le ha dado, pero bueno. Aparentemente no sería accidente de trabajo, pero con este artículo como tal en el sector minero sí calza bajo la figura de accidente de trabajo, porque está realizando una actividad con fin minero. Punto 2, si sobrevienen las vías de acceso a la unidad minera, y acá es más específico, vías de acceso a la unidad minera, y en carreteras públicas, cuando está en acción del cumplimiento de la orden del titular de actividad minera, o sea, la empresa minera principal le dice a la empresa contratista X que, en este caso, el trabajador de la empresa contratista X tiene que realizar lo mismo, el mismo caso, un traslado de mineral de un campamento a otro. Ocurre el accidente en la vía de acceso, accidente de trabajo. Y si sobrevienen las vías de acceso a la unidad minera y en carreteras públicas, pero si es que el trabajador se desplaza en medio de transporte brindado por el titular de actividad minera de forma directa o a través de terceros. O sea, ¿qué refiero con forma directa o a través de terceros? Que muchas veces se subcontrata un servicio de movilidad para el trabajador para que realice este traslado. A pesar de eso, se le considera como accidente de trabajo, tanto para, lógicamente, la empresa que realice el servicio, como para el titular de la actividad minera. O sea, habría responsabilidad si es que se comprueban incumplimientos para
ambas empresas. Sunafil ha ido sacando periódicamente normas, resoluciones que advierten normas sectoriales, vamos a decirlo así, dependiendo del rubro en el que se encuentren, en el sector industrial, construcción, minería y electricidad. ¿Por qué dice subsector de minería y subsector de electricidad? Porque tanto minería como electricidad y hidrocarburos se encuentran en un único sector, que es el sector de minería, hidrocarburos y electricidad. Es un sector único. Y son subsectores porque cada uno pertenece a este sector único. Al día de hoy, ¿qué está ocurriendo? Dada la coyuntura, las visitas presenciales se han limitado, eso está clarísimo, salvo contadas excepciones que requieran de atención inmediata por parte de los inspectores. Dado que las visitas presenciales se han limitado, se están priorizando las visitas, o mejor dicho, las diligencias, haciendo uso de medios virtuales. Y bueno, hasta hace poco se hacía a través de este modelo de declaración jurada, ¿no? O sea, se le enviaba este modelo de declaración jurada a un correo electrónico de la empresa, de un representante de la empresa, claro está, para que lo llene, lo firme y brinde su consentimiento para que a través de ese correo electrónico sea notificado y puedan realizarse todas las diligencias virtuales. Sin embargo, al día de hoy lo que se ha hecho es implementar lo que se denomina la casilla electrónica, o sea, todas las empresas, o al menos la gran mayoría de empresas, ya cuentan con un buzón dentro de la casilla electrónica para que todas las notificaciones que un inspector haga a una empresa lo haga a través de la casilla electrónica. De no cumplir con brindar la información solicitada, ya sea a través de este requerimiento de información haciendo uso de la declaración jurada o a través de la casilla electrónica, se incurrirá en una infracción a la labor inspectiva. Es el numeral 436.3 del artículo 46 del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. O sea, no hay excusa para incumplir esta solicitud, a pesar de que es a través de medios virtuales. ¿Cuáles son los documentos que normalmente se piden en las inspecciones que se realiza por Sunafil? La copia de seguridad del PDT 601 o PLAME, la planilla electrónica. En este caso, ¿por qué se pide esto? Porque lo que se quiere ver es la relación de trabajadores con los que contaba la empresa y adicionalmente si es que estos trabajadores mantenían vínculo laboral hasta determinada fecha con la empresa para poder determinar incumplimientos respecto a esos trabajadores únicamente. Ahora, ¿qué pasa si ya acá ya viene un tema laboral, ¿no? ¿Qué pasa si voy a la empresa y constato de que un trabajador no se encuentra registrado en la planilla electrónica? La empresa va a tener que registrarlo obligatoriamente si es que el trabajador cumpliera los elementos de laboralidad, que también les explico cuando realizo mis clases en la docencia, en la Facultad de Ingeniería Ambiental, a mis alumnos. Tiene que cumplir los elementos de laboralidad propiamente hablando, el tema de la subordinación, el tema del pago de remuneración y el tema de prestación personal. Y si es que el inspector advierte que se cumplen esos tres elementos de laboralidad, el empleador está obligado a registrar a su trabajador en la planilla electrónica. Y también sería un trabajador afectado de encontrarse incumplimientos en el referido trabajador. Reglamento interno de trabajo y, en este caso, constancias de entrega a los trabajadores. Reglamento interno y, más que reglamento interno, también el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Y la constancia de entrega, o sea, no basta con que cuento con el reglamento, sino tengo que acreditar de que efectivamente ese reglamento ha sido entregado a los trabajadores. El contrato o póliza del seguro complementario de trabajo de riesgo, relación de trabajadores bajo cobertura y comprobante de pago. Acá viene el detalle, no basta con presentar la póliza como tal, ya ha tocado muchas veces que hay empleadores que obviamente se quieren saltear o quieren hacerse, coloquialmente hablando, los vivos, ¿no? Presentan pólizas que no son las adecuadas o pólizas inexistentes y lógicamente pues el trabajador no está coberturado. Cuando le ocurre un accidente de trabajo, el trabajador no va a poder ser atendido en el centro médico bajo la cobertura del SSTR porque lamentablemente no se cuenta con cobertura alguna. Y es por eso que no solo se pide la relación o la póliza, sino también se pide el contrato, o sea, donde se establece que se ha firmado un acuerdo entre la aseguradora y el empleador, y adicionalmente los comprobantes de pago, de que mes a mes
o año tras año se ha venido pagando el SSTR. Libro de actas del comité o registros del supervisor. Bueno, en este caso registro del supervisor porque no está obligado el supervisor de seguridad y salud del trabajo para empresas, en este caso, con menos de 20 trabajadores, a contar con un supervisor, a un comité, ¿no? Sino con un supervisor. Registros obligatorios, ustedes ya saben cuáles son los registros obligatorios y estos tienen que contar con la información mínima referencial que está señalada en la norma 050-2003 CTR. Ojo, la información mínima referencial. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, IPER, también hay que tener en cuenta lo mínimo que te piden las últimas modificatorias de la, más que de la ley del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, los documentos que acreditan la formación e información, yo creo que eso ya me he explayado bastante en ese tema y está clarísimo. Y las constancias de inscripción en el REMIPE. ¿Por qué se pide esto? Porque dependiendo del grado que tenga en el REMIPE, en el registro de la micro y pequeña empresa, es que se le va a calcular la posible sanción que tenga, ¿no? Dependiendo si es micro, pertenece al régimen de la microempresa pequeña o régimen general. La norma que regula las pautas para la que es la fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo, que a grandes rasgos es lo que les he explicado, es la directiva 002-2006, pero la versión 2. La versión 2 data de fecha 4 de junio de 2019. Y bueno, la tabla de multas que sí está actualizada hasta la última actualización que data del año pasado, de febrero del año pasado. Ha tenido ligeras variaciones en la parte de no MIPE, pero si se dan cuenta ustedes, la multa más alta se podría calcular por más de 200.000 soles. Si ustedes ven, para más de 1.000 trabajadores, se multiplica el factor 52.53 por el valor de la UIT al presente año, en este caso es 4.400 soles. Esa sería la multa más alta para lo que es no MIPE. Si se dan cuenta, son multas bien elevadas y la verdad que a las empresas muchas veces, en el peor de los casos, ¿no? Que no quieran cumplir, se le hace ver de que las multas son más elevadas que la subsanación de las observaciones. Eso yo creo que también es bueno siempre precisar. A grandes rasgos quería explicar esto. Más bien, yo quisiera también escucharlos a ustedes. Si tienen preguntas, por favor, quedo a su disposición. Gracias. Ingeniero, muchas gracias por la... Ingeniero, ¿se me escucha? ¿Sí, no? Se le escucha, sí, se le escucha. Claro. Bueno, ingeniero, muchas gracias por la ponencia que acaba de... por darnos una ponencia sobre SUNAFIL y su control en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, estimados oyentes, apertura ahora el tiempo de preguntas, ¿no? Por favor, planteen sus preguntas en el chat y brevemente pasamos a responderles. Creo que no hay preguntas, estimados. Si no, yo quisiera agregar ya algunas últimas pautas de ser el caso. Dale, ingeniero, está bien. Sí, brevemente. Bueno, en el caso de, como acá la mayoría de
los que están escuchando la charla, disculpen, son estudiantes de la especialidad Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial, pues yo decirles que en este mundo de la seguridad y salud, muchas veces vamos a encontrar que empleadores buenos, en el sentido de que les gusta dar cumplimiento a la normativa legal, no por justamente por hacerlas cumplir, sino porque realmente ven de que el tema de la seguridad es una mejora a nivel organizacional. ¿A qué me refiero esto? De que el tema de seguridad y salud en el trabajo impacta en los procesos de operaciones que se realizan dentro de las empresas. Entonces, ven que efectivamente un trabajador capacitado, un trabajador motivado, un trabajador que sienta de que va a trabajar seguro dentro de esa empresa, créanme que es un trabajador que va a rendir mucho mejor que otro que va a trabajar con miedo, va a trabajar con la inseguridad de que puede ocurrirle un accidente o que de ocurrir o que de advertir un incumplimiento lo puedan despedir. O sea, todas esas cosas, esos detalles, de alguna manera van a repercutir en la organización y lógicamente el afectado no va a ser el trabajador, puede que lo sea, si es que ocurriera un accidente o un evento, pero si en caso no ocurriera, el afectado va a ser la empresa porque es como, vamos a decirlo así, una botella que le metes harta presión y que en algún momento va a explotar, o como la gota que rebasa el vaso, como decimos coloquialmente hablando. Entonces, eso de alguna manera, pues, no se ve, porque muchas veces los trabajadores no comunican o no avisan de estos riesgos a sus jefes por el temor justamente que existe de ser castigados. Y es ahí donde entramos nosotros, como en este caso, como soporte, asesores, consultores en materia o gestores propiamente de la seguridad y salud en el trabajo, para poder establecer, para poder ser ese medio, ese canal entre el empleador y el trabajador. O sea, no digo que vamos a solucionar el problema, pero sí, de alguna manera vamos a poder proponer alguna alternativa viable, claro está, y acorde a los recursos que pueda disponer la empresa, para poder de alguna manera mejorar ese tema y contribuir al desarrollo de la organización. Eso es lo que quería compartir y eso para ustedes, que nunca se sientan derrotados o en el sentido poco apoyados, porque de alguna manera todo esfuerzo siempre tiene su recompensa, y no quizás en el actual centro de trabajo que encuentres, sino probablemente en otro centro de trabajo o empresa a futuro, porque muchos de ustedes deben ser jóvenes, van a poder trabajar quizás en un montón de empresas, donde realmente van a valorar las ganas, la empatía y el conocimiento que ustedes puedan tener en el tema, en la materia. Eso sí, la perseverancia siempre ante todo. A ver, una pregunta, la voy a leer. Saber sobre las... ¿Sí? Ah, ¿ustedes la van a leer, creo? Sí, ingeniero. Se lo leo. Adelante. Ok. Bueno, la pregunta viene de Fiorella Ango. Bueno, dice, quisiera saber sobre las infracciones con respecto a los exámenes médicos ocupacionales. Si bien se debe hacer un EMO al inicio, durante y al término de la relación laboral. Con respecto a eso, si la empresa aún trabajos, si la empresa aún trabajos en su periodo de prueba de 3 meses, realizó un EMO, el EMO de ingreso, y se retira a los 2 meses, ¿es necesario realizar el EMO de retiro? Gracias, sí, me queda clara la pregunta. Eh, a ver, un trabajador, bueno, el periodo de prueba, este es un tema laboral, pero también lo voy a mencionar para tenerlo claro. Si un trabajador ya tiene la figura de trabajador, claro está, el periodo de prueba es básicamente para ver si es que dentro de ese periodo el trabajador, en caso sea despedido, no va a recibir indemnización alguna por el despido. Para eso, en líneas generales, sirve el periodo de prueba. Para que tú puedas despedir libremente a ese trabajador si ese trabajador no te rinde, en simples palabras, dentro de esos 3 meses. O 6 meses si es que fuera trabajador de confianza. Pasado el periodo de prueba y tú despides al trabajador, esta persona va a tener derecho a una indemnización, salvo que se configure la causal de despido
de forma objetiva, y ahí es otro tema. Para eso básicamente sirve el periodo de prueba. Y en este caso sí, hay una obligación de realizar el emo de ingreso, así esté en periodo de prueba, eso sí está clarísimo, porque es trabajador, así se encuentre bajo la figura de periodo de prueba, y se retira a los 2 meses. ¿Es necesario realizar el emo de retiro? Bueno, la obligación del emo de retiro o del examen médico ocupacional de retiro siempre va a depender en este caso del trabajador. ¿En qué sentido? De que anteriormente de la modificación de la ley, allá por el año 2014, era obligatorio examen de retiro a todos los trabajadores. Sin embargo, a raíz de esa modificación, ahora es facultativo. Pero facultativo, ¿en base a quién? En base al trabajador. O sea, es el trabajador quien tiene que solicitar a la empresa que se le practique el examen de retiro. Si el trabajador no lo solicita, ahí la empresa, ojo, no es que la empresa se haga de la vista gorda, ojo, la empresa ahí tiene que consultar con el trabajador si efectivamente va a cursársele el examen de retiro. Si no tuviera respuesta alguna por parte del trabajador, ahí recién se configura de que el trabajador no ha mostrado interés en que se le practique el examen de retiro. Ojo, hay que tener cuidado con eso. Listo, eso sería. Gracias, ingeniero. Bueno, va la siguiente pregunta por Jennifer Postillón. ¿La charla de 5 minutos cuenta como capacitación hacia los trabajadores? Gracias. Ahí justamente hablaba de lo que es formación e información, lo recalqué a lo largo de la ponencia. Lo que es charla de 5 minutos, ahora que le llaman, no tanto es charla, ahora tiene otro nombre. Pero bueno, en el tema de lo que es estas charlas que les dan a las personas antes de iniciar sus labores, en horas de la mañana normalmente, y que tienen una duración de 5 o 10 minutos dependiendo de los temas que toquen. En este caso, no cumplirían como capacitación si es que se tocara un tema que va a mejorar las habilidades o competencias del trabajador. Pero en 5 o 10 minutos es muy difícil de que eso realmente se compruebe o se consolide como tal. Normalmente en estas charlas lo que se hace es dar indicaciones, dar lineamientos o reforzar conocimientos de los que el trabajador ya tiene, ya le han sido aprendidos. Entonces, si es que ese es el caso, ahí no configuraría como capacitación. Pues. La capacitación como tal tiene que generarle un valor agregado al trabajador. Si no le va a generar valor agregado y se va a hacer únicamente para reforzar cosas que el trabajador ya conoce, no cumple su finalidad y por eso es que no contaría como capacitación. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ahí la siguiente pregunta por la señorita Fiorella Ango. Bueno, con respecto, si un trabajador que trabaja 1 año y 1 mes, que se realizó su examen médico ocupacional de ingreso y al año se realizó el examen médico ocupacional de periodo y sale de esos y de eso se retira de la empresa, ¿es obligatorio realizar el examen médico ocupacional de retiro? O ahí viene otra pregunta, o a qué tiempo de su último examen periodo se hará su examen de retiro. Gracias. Correcto. Sí, de forma similar a como se explicó anteriormente, ¿no? El examen de retiro es facultativo. Ahora, olvidé mencionar, eso sí, olvidé mencionar que el examen de retiro es facultativo, excepto en las empresas donde la norma sectorial obligue a su realización. ¿Cuáles son esas empresas donde obliga la realización del examen de retiro? En el sector minería, por ejemplo. La norma sectorial del sector minería, el Decreto Supremo 024-2016 y su posterior modificatoria del año 2017, ahí obliga a que sí se le practique un examen de retiro. Ahí sí hay una obligación en las empresas de la industria o la actividad minera. Y ahí el tema es más delicado, ¿por qué? Porque el empleador tiene que acreditar que a lo mucho hasta 45 días posterior al retiro del trabajador, tiene que haberle practicado el examen de retiro. Si dentro de esos 45 días no le ha practicado el examen de retiro,
lamentablemente ya configura como una infracción. Si es que lo hace a partir del día 46, por ejemplo, ya configura como una infracción para la empresa. Si, ahora viene el tema, ¿qué pasa si la empresa no logra ubicar al trabajador? Pues tiene que buscar las maneras. Ahora hay inclusive formas notariales, o sea, donde la empresa se entiende que maneja información del trabajador, el domicilio, donde éste ha residido últimamente, y de alguna manera notarialmente también podría tratar de comunicarse con la empresa. Y justamente el examen médico, ahí es donde se determina la temporalidad, ¿no? Disculpe, Guillermo, muchas gracias. Bueno, va la siguiente pregunta, por Edison Santa María. Si el empleador no brinda la información adecuada de un accidente laboral, de incapacidad laboral de un mes, en el tiempo solicitado por la aseguradora, ¿qué problema se le podría generar? Allá, y solo para complementar la anterior pregunta, la temporalidad en este caso lo define el médico entre el examen periódico y el examen de retiro. Y ahí eso porque no está explícito en la norma. Es un caso que evalúa el médico de acuerdo bueno, a decisión del médico ocupacional, ¿no? Quien es al final el que lidera el tema en lo que es salud ocupacional. Solo para complementar la anterior. Respecto a la otra pregunta, el empleador, bueno, lo que pasa es que la aseguradora muchas veces trata, ¿cómo se puede decir? No quiero tampoco que suene mal esto, ¿no? Pero la aseguradora va a buscar por todos los medios de que la indemnización no sea efectiva. La indemnización o la pensión, por decirlo así. Y la aseguradora, para acreditar de que efectivamente se ha producido un daño hacia la salud de la persona, y que este daño es por incumplimiento de la empresa, o una enfermedad ocupacional, lógicamente la aseguradora le va a pedir a la empresa o al trabajador que lo acredite documentariamente. Le va a pedir la mayor cantidad de información posible, inclusive información que probablemente no puede estar regulada de acuerdo a normas. O sea, es información a veces muy específica. No hay nada que se le impida porque la aseguradora justamente es quien va a otorgar el servicio de cobertura, ¿no? Si el empleador no le brinda la información, entonces el empleador lógicamente más que en problemas, es el trabajador quien va a actuar. El trabajador va a hacer valer ese derecho o ese incumplimiento ante la autoridad competente, en este caso, en primera instancia sería a través de SUNAFIL, para que SUNAFIL intervenga y haga cumplir, en este caso, la entrega de la información adecuada, así haya pasado un mes, porque el trabajador, en este caso, la aseguradora, en este caso, no puede imponerle una sanción a la empresa, ¿no? Porque es la empresa quien le está pagando a la aseguradora constantemente la prima para que justamente el afectado, que en este caso es el trabajador, sea atendido, ¿no? En este caso, más que problemas de la aseguradora y empleadora, no es tanto eso, sino los problemas serían del trabajador hacia la empresa o hacia la aseguradora por no contar con la documentación, en este caso oportuna, que de alguna manera le puede asegurar la indemnización o el cobro de la pensión de corresponder. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, creo que esas es todas las preguntas que han solicitado los estimados oyentes. Bueno, ingeniero, hay una pregunta más, ingeniero. No sé si tiene tiempo. Adelante. ¿Le leo? Ya, acá. Este, bueno, la pregunta viene por Leonardo Condori. Bueno, ¿cuál es la mejor forma de que una empresa constate o demuestre que ante un accidente no solo se le informó a los trabajadores, sino también se le capacitó de la mejor manera? Gracias, Leonardo. Sí, esa es una pregunta que he tratado de ir respondiendo durante la charla y obviamente no hay una respuesta certera a esa pregunta. Esto está clarísimo, ¿no? Porque como lo mencioné, la capacitación lo que busca es no solamente informarle a los trabajadores, sino lo que busca es adquirir
nuevos conocimientos, nuevas habilidades y que se vea de que efectivamente se ha generado, como lo mencioné, un valor agregado en el hábito, en el desarrollo de las labores del trabajador. O sea, tiene que verse una mejora. Si es que luego de la capacitación ves que el trabajador sigue incumpliendo, sigue cometiendo actos subestándares o sigue manteniendo ciertos hábitos que tarde o temprano van a desencadenar en un accidente de trabajo, pues lógicamente, pues está clarísimo que la capacitación no ha sido la mejor, ¿no? O sea, por ahí tiene que la empresa evaluar que la capacitación que está brindando ha generado un valor agregado. ¿Y eso cómo se hace? A través de inspecciones, a través de la supervisión constante, a través de monitoreos en el centro de trabajo. No, no todo se puede hacer desde oficina. Y no es que el supervisor, ojo, y acá no estoy echando la responsabilidad al encargado o al líder de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. No, para nada. Ahí quien tiene que hacer esa supervisión es la persona que está jerárquicamente por encima de ese trabajador. En este caso, es su capataz o su jefe de grupo, su supervisor de campo, vamos a decirlo así. Es él quien tiene que asegurar de que efectivamente el trabajador ha mejorado sus habilidades, sus destrezas a raíz o a través de esa capacitación. El responsable de seguridad y salud en el trabajo lo que hace es delegar esa responsabilidad para que él, de alguna manera, haga las propuestas de mejoras en los planes de capacitación y temas, ¿no? De corresponder. Eso sería. Ingeniero, hay dos preguntas más, como bien sabes, también se ha transmitido por Facebook y hay dos preguntas en el Facebook. No sé si, bueno, las leo, ingeniero. Bueno, Adelante. viene del compañero Larry Jackson Actok. Bueno, las multas planteadas por la infracción es independiente del número de afectados en caso ocurriera un accidente, o existen algún factor que pueda hacer que en caso ocurriera un accidente esto se incrementaría. ¿Podrías repetir la primera parte sobre las multas? Dice que no, las multas planteadas por la infracción es independiente del número de afectados en caso ocurriera un accidente. Muy buena pregunta de parte de Lari, quien también fue alumno mío en, en el curso que dicto en la facultad. Sí, efectivamente, la multa por accidente de trabajo va a depender solo de dos cosas. Si es que es un accidente de trabajo mortal o si es que es un accidente de trabajo no mortal. De eso va a depender. Si es que fue un accidente de trabajo mortal, claramente lo señala el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, la multa va por el total de trabajadores declarados por la empresa. Ojo, por el total. Si la empresa tiene 1.000 trabajadores, así sea uno el afectado mortalmente, la sanción va por el total de los trabajadores declarados por empresa, en este caso los 1.000. Si es que el accidente es por una persona y no es mortal, ahí sí, la sanción va únicamente por el trabajador afectado. Esa sería la respuesta. Gracias, ingeniero. Y va la siguiente pregunta, ingeniero, por el compañero también, Larry Atop. Bueno, dice, se observa que muchas veces los resultados de la valoración en higiene ocupacional están mal ejecutados y los datos muchas veces no arrojan la realidad de la empresa. Por ende, frente a un accidente resaltarían los controles que no fueron realizados para disminuir el riesgo en esas actividades críticas. ¿Se comentaría una infracción? ¿Y para quién sería esa infracción? ¿Para la empresa que desarrolló el monitoreo o para la empresa principal? Gracias nuevamente por la pregunta, Lari. Sí, ahí más que la empresa que realizó el monitoreo hay que tener en cuenta lo siguiente. La responsabilidad siempre es del empleador que tiene bajo su cargo a sus trabajadores, no de las empresas terceras que de alguna manera realizan el servicio, por ejemplo, de supervisión de seguridad y salud, las empresas que realizan el servicio de monitoreo de higiene industrial, o las empresas que realizan el servicio de auditoría, entre otras. No, la responsabilidad siempre es del empleador, eso como primer punto. En el tema de evaluaciones y ocurrencia de accidentes, ahí muchas veces ha pasado, y ha pasado, no es algo que solo teórico, que la mayor causa de accidentes
hablando como causa básica, claro está, no quiero entrar al tema de causa raíz, solo de causa básica, porque lamentablemente la causa raíz no se puede probar en muchos de los casos, pero como causa básica, la mayor causa va por el tema de falta de supervisión o inexistencia de controles eh, a la hora de evaluar los riesgos. ¿A qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, en la matriz de identificación de peligros y riesgos pueden estar identificados los peligros, los riesgos y haberse establecido los controles, pero muchas veces esos controles no son suficientes. ¿Por qué? Porque cuando se hace la investigación del accidente, ahí la empresa termina reconociendo de que en lugar de haberse implementado este control, debió haberse implementado otro control. Entonces, sin querer, la empresa, o sea, ahí viene el detalle, ¿no? O sea, la empresa reconoce de que habría podido implementar otro control que no hubiera originado el accidente. Distinto sería, ojo, y ahí viene la cuestión controversial muchas veces, distinto sería que la empresa demuestre que ha implementado varios controles que van más allá de los administrativos y de equipos de protección personal, acuérdense que eso es lo último en la escala de controles, y que a pesar de haber implementado otros controles que tengan que ver con medidas de eliminación, sustitución, ingeniería, ocurrió el accidente porque el control que se hizo no de alguna manera no aterrizó completamente. Entonces ahí ya cambia un poco la figura, pero difícilmente se presenta eso, si no es por mayormente inexistencia de controles. Y otro es la falta de supervisión, pero como les vuelvo a repetir, no es que el supervisor de seguridad y salud tenga que estar detrás del trabajador, no, eso no es, a eso no va el tema de falta de supervisión, sino el tema de falta de supervisión va a la supervisión de el cumplimiento de lo establecido en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de cada empresa. A eso va la falta de supervisión, que la empresa no ha determinado una supervisión adecuada. Por ejemplo, si dice que tiene que elaborarse un ATS a las, vamos a decirlo así, determinado día, determinada hora, y se constata de que el accidente ocurre fuera de esa hora. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Ahí, por ejemplo, ya hay un incumplimiento referido a falta de supervisión. Cosas así que se presentan. Eso sería. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ingeniero, muchas gracias, ingeniero Eduardo Villafuerte. Bueno, chicos,